Ok, saludos, bendiciones a todos. Hoy vamos a entrar con el sexto capítulo o el sexto video de esta serie que hemos titulado Se pierde la salvación. Y este video es bien interesante porque este es el titulado Versículos controversiales. Y desde ya vamos a entrar en materia, lápiz y cuaderno. Los alumnos, los que lo hacemos con regularidad, sabemos que ya hemos dicho que este espacio es para el estudio de la palabra y que anotando estos apuntes nos van a ayudar para la posteridad, como lo hemos dicho reiteradas ocasiones. Para trabajar estos versos controversiales o estos versos escabrosos necesitamos eh, llevarnos algunos conceptos claros para la interpretación de esos versos. Primero es que la palabra salvación que vamos o que estamos trabajando o que vamos a interpretar es que en el castellano tiene un solo significado, la salvación. La salvación la escribimos en el castellano salvación, pero en su etimología o en sus originales o en el original tiene tres raíces que disparan a diferentes vertientes. La palabra salvación en el castellano pronunciamos salvación, pero en el griego o en el original tiene tres etimologías con sus diferentes conceptos o diferentes expresiones. Una de ellas es soteria, la segunda es soterión y la tercera es oso. Soteria para referirse al alma, a la salvación del alma, a la emancipación del pecado o de la vida espiritual del hombre, librándolo de la muerte y colocándolo en el goce de la vida eterna. Esa es soteria. Soterión para referirse a librarlo de un evento natural o de cualquier situación adversa. Ese es soterión. No estamos hablando, soterión nunca habla de la salvación del alma. Siempre va a hablar de la salvación de un evento, de eventos naturales, de cualquier situación adversa, pero nunca habla de la salvación del alma. Por eso que tenemos que tener claro eso. Soteria y soterión. Y soso habla de el que porta la salvación. Soso habla referente a que librarse en salud, estar completo, en salvaciones de diferentes áreas e índoles, pero siempre hablando del que porta la salvación. Jamás de eventos naturales, de situaciones adversas y tampoco de la salvación personal. Ok, para que nos vayamos claros. Entonces, otra cosa que tenemos que irnos claro es que vamos a interpretar la hermenéutica, vamos a usar la herramienta de la hermenéutica, pero la vamos a usar con una condición muy importante o una situación muy importante, que es que la vamos a usar como herramienta de análisis bíblico y no la vamos a usar como herramienta de interpretación, porque la misma Biblia se interpreta por sí sola. La Biblia dice que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir al hombre. Ustedes saben ese verso, que es inspirada. La Biblia, de todo el compendio escritural o todo el canon del texto, desde Génesis hasta Apocalipsis, no se contradice. Por eso es bien importante que ella misma se interprete por sí sola. Esa es la regla de oro de la interpretación divina, que ella misma se interpreta. Y vamos a aplicar un principio, el de no contradicción, porque la Biblia nunca se contradice. Por eso es que es bien interesante que ustedes sepamos que en ninguna parte ella se contradice, que aquí nos salvemos y aquí no. O sea, ahí estamos aplicando algo mal, algún análisis, algún método, alguna regla, pero ella en ninguna parte se contradice porque quien la inspiró es el Espíritu Santo. Otra cosa bien importante que tenemos que llevarnos en esto es que existen en la Biblia 217 figuras de dicción o figuras retóricas o figuras literarias. 217. En un, en, en un, en un mar literario o gramatical de 8000 versos.
de la Escritura. 8.000 versos de la Escritura. En 8.000 versos de la Escritura hay 217 figuras retóricas dispensadas. Ahí están, regadas en 8.000 versículos de la Biblia. Por lo menos hablando de la versión Reina Valera. Ustedes saben que la versión Reina Valera 1960 tiene 66 libros, porque hay otras Biblias de otras religiones y otras partes que estudian también la Escritura, tienen más libros que los 66, pero no vamos a entrar en esto. Por lo menos vamos a hablar de la versión 1960. Tiene 66 libros, y escuche bien esto, tiene 3.566.480 letras. En esos 66 libros usted se va a conseguir 3.566.480 letras. En sus 66 libros. La versión Reina Valera. Usted se va a conseguir en esos 66 libros, se va a conseguir 31.187 versículos, 31.187 versículos, de los cuales 8.000 hay 217 figuras retóricas dispensadas. Usted tiene que llevarse esos números y tenerlos, porque eso le va a ayudar a tener estos datos muy importantes. Dijimos que tenía 31.187 versículos y tiene 1.889 capítulos, los 66 libros. Entonces, en este mar gramatical, como ya lo hemos dicho, en ese mar en ese universo gramatical, tenemos palabras retóricas o figuras literarias. Vamos a conceptualizar rápidamente porque tenemos que avanzar. ¿Qué son las figuras retóricas o las figuras literarias? Son formas no convencionales de emplear, que se emplean las palabras para denotar expresividad, vivacidad o darle belleza a la expresión o como herramienta al lector, para persuadirlo y para sugerirle una mayor luz al entendimiento del texto. O sea, entonces cerremos el concepto. Son formas, hablando de la figura retórica, son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender y sugerir y persuadir al lector. Eso es el concepto de figura retórica. Y vamos a dar un ejemplo rápidamente porque queremos avanzar. Dentro de esos 66 libros o de esos 8.000 versículos donde están inmersas 217 figuras retóricas, hay símil o comparaciones, que es una figura retórica, hay símbolos, que es una figura retórica, metáfora, merismos, repeticiones, proverbios, en el caso de Salomón, parábolas, como hablaba Jesús, paréntesis, Jesús usaba también eso, el paralelismo, la hipérbole o exageración, alusiones o alusión, analogía y lítotes, que es la figura en las que vamos a usar, o son las que están inmersas en el 24:13 de Mateo y Apocalipsis 3:5, el lítotes. Ok. Voy a dar brevemente dos ejemplos, porque el tiempo es muy interesante aquí para dejar claro algunas cosas de algunos versículos que de esto que se trata este audio o este video. Ok. La aliteración implica, es un concepto de una figura literaria que se llama aliteración. Implica la repetición de sonidos de palabras cercanas y mutuas, por lo menos en el Antiguo Testamento, todo el capítulo 5 de Jueces, en el cántico de Débora y Barak, ahí está todo, la aliteración inmersa en ese capítulo. En el Nuevo Testamento, Romanos 11:33, está también la aliteración. Se los voy a nombrar, ustedes lo buscan en casa o con tiempo. Por cuestión de tiempo, acá tengo que avanzar de esta manera. Juan 5:24, de cierto os digo, el que no oye mi palabra. Eso es una aliteración, porque la aliteración implica en la repetición de sonidos de palabras cercanas o mutuas. De cierto os digo.
otro ejemplo de alusión, que es otra figura retórica, es la referencia a una realidad y a un hecho sin mencionarlo. En el caso de Juan 14:30 dice Jesús, hablándole a los discípulos, no hablaré ya mucho con vosotros, hablándole a los discípulos, porque viene el príncipe de este mundo, haciéndose referencia al diablo, no lo nombró, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Esa es una alusión. Entonces, hay ejemplo, Lucas de 17, del 31 al 32, hay un ejemplo ahí. Merismo es otra figura retórica. Isaías 24, del 1 al 3, ahí está inmerso un merismo. Ezequiel 36:4, también hay merismo ahí. En el Nuevo Testamento, buscando una base escritural del Nuevo Testamento, Romanos 2, del 6 al 8, hay un merismo ahí. Y le voy a dejar este sí lo vamos a nombrar, Gálatas 5:19, lo voy a leer para que sepamos lo que es un merismo. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esa separación ahí es merismo, eso es una figura retórica. Y el lítote, que es el que nos va a dar bastante luz en Mateo y en Apocalipsis, aquí el hablante no dice todo lo que quiere decir en la figura retórica lítote. Aquí el hablante no quiere decir todo lo que se quiere decir, pero sí lo suficiente como para ser entendido. Normalmente negando lo contrario de lo que quiere o de lo que se pretende comunicar. Eso es un lítote. Entonces, yo quiero dejar unos ejemplos de lo que es soteria, soterión y soso, algunas bases, por lo menos soteria. Soteria, Efesios 1:13, la base. Hay muchas, pero por lo menos para dejar esto, para que ustedes tengan el ejemplo, cómo vamos a comparar cuando sigamos estudiando lo que es soteria, soterión y soso. Por lo menos en soteria sabemos que se trata de que denota liberación, la preservación del alma, y sabemos que la expresión del milagro divino o la emancipación del hombre, del dominio de la culpa, del pecado y de la muerte, o sea, liberarnos de eso. Ya cuando todo el texto te habla de la emancipación, de librarnos del pecado, del alma y darnos la salvación eterna, está hablando de esoteria. Cualquier versículo, hay más de 300 versículos que te hablan de eso, mucho más. Pero por lo menos voy a dejar un ejemplo. Efesios 1:13 dice, en Él, en Cristo, en Él también vosotros habiendo sido o habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, de vuestra soteria, porque está hablando de la salvación del alma. Ahí dejé ese ejemplo y ustedes comparan con eso y teniendo el concepto, pues le damos luz a los otros versos. Soterión, la idea básica de soterión es librarnos de un evento, usted ya sabe. La idea básica del término es de rescatar y preservarnos de un peligro eminente, de una situación natural. Eso es soterión. Y nos da salud, nos da seguridad, eso es soterión. Les voy a dejar las bases bíblicas y por cuestión del tiempo. Lucas 2:30, Hechos 28:28, Isaías 6:17. Les voy a dejar 3 ejemplos acá y de ahí de soterión ustedes agarran esa base y siguen estudiando porque hay un sinnúmero de versos en la escritura que hablan de soterión, no de soteria ni tampoco de soso. Vamos a conceptualizar soso y damos los ejemplos rápidamente. Dice soso, perdón, en cuanto a cuando hablan de perdón, de sanidad, de liberación, restaurado por un ser completo, en el caso del que porta la salvación, porque soso habla es del que porta la salvación, siempre va a hablar del que porta la salvación. Ejemplo de soso, o que nos van a salvar de Mateo 8:25, Lucas 16:37, Marcos 13:20, Lucas 22:35. Soso pues tiene demasiado, pues traje un poquito más, 12:27 de Juan, hablando de soso, Timoteo, 1 Timoteo 2:15, hablando de soso, 2 Timoteo 4:18, hablando de soso, y Mateo 9:22. Santiago 5:15 también tiene que ver con soso. La oración de fe salvará al enfermo. Está hablando de soso y también tiene que ver, ahí aplica también soterión. Jamás en la vida habla de soteria ahí porque no estamos hablando de la salvación del alma. Ok. La Biblia es clara cuando alguien se va definitivamente de nuestras congregaciones o aborta pues el programa la vida de la fe o sale del cuerpo de Cristo. La Biblia es sumamente clara con eso. Hay personas que con nosotros militaron,
duraron bastante tiempo, 20, 10 años, 15 años, aprendieron a cantar, aprendieron a tocar, aprendieron a hacer todo lo que la vida funcional de las congregaciones o de las iglesias locales, y luego se van de nuestras congregaciones y uno dice, ve, la salvación se pierde. La Biblia es clara y enfático. Traje un verso, una base, pero hay muchas de ellas, pero esta es bien contundente. 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros nunca sale, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido. Aquí es una figura retórica. El permanecer no es porque usted y yo queramos permanecer. Usted permanece es porque alguien está en usted y te hace permanecer. Por eso es que sencillamente estas personas no nacieron de nuevo y se fueron, tuvieron mucho tiempo. Trabajaron dijo un predicador, con el pujo diplomático, estuvieron tiempo ahí con el pujo humano, pero nunca fue desde la naturaleza que porta una persona que haya nacido de nuevo, por eso no permanecieron. Entonces, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los que se van de nosotros nunca fueron de nosotros. Señor, en tu nombre echamos demonios, estas cosas. Apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Esa palabra de conocerlo es desde antes de la eternidad. El conocernos es desde antes del proyecto humano. El conocernos nosotros viene antes de la fundación. Por habernos conocido desde antes de la fundación del mundo es que te llaman aquí en esta temporalidad para tú ejercer el plan que tiene Dios contigo, o el propósito eterno que tiene Dios contigo, y jamás te vas a despegar de Él, porque el que se une a Cristo es indivisible, es uno con Él. El que nace, al nacer de nuevo es uno con Él en lo temporal, pero ya vienes escogido desde la eternidad. Entonces el primer caballito de batalla que usamos incorrectamente para hacer creer que la salvación se pierde es Mateo 24:13, pero Mateo 24:13 está la figura retórica presente, es el lítote, porque afirma algo, con una negación afirma algo, con una negación quieren afirmar algo de lo que es, con una negación. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Da a entender, lo que aquí quiere, o sea, lo que primero nos enseñan aquí, o que nos hicieron entender, es que si usted, por perseverar hasta el fin, es que obtenemos la salvación. Y si usted obtiene la salvación perseverando hasta el fin, entonces es obra. Caeríamos en legalismo. Entonces lo que Dios está enseñando aquí es que para usted poder perseverar hasta el fin, tiene que ser salvo. Esa es la verdadera aplicación. Para usted poder perseverar hasta el fin, tiene que ser salvo. La pregunta es quién es salvo. Los que perseveran hasta el fin. ¿Quién son los salvos? Los que pueden perseverar hasta el fin, porque usted no persevera por su fuerza. En el que reside en usted, más no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, dijo Pablo. Ese es el que te hace perseverar hasta el fin. Él es el que pone en nosotros el querer, cómo hacer por su buena voluntad. Él dice Hebreos que Él coloca las buenas obras, se sienta a vernos las buenas obras que Él nos colocó para que nosotros nos hiciéramos, y después Él aprueba las buenas obras que Él nos colocó a nosotros para que las hiciéramos. Ese es el trabajo que hace Jesús. O sea, nosotros, hablando de las obras que usted hace, no las hace, usted las obras que hace no las hace para ser salvo. Las obras que usted hace, las hace por ser salvo. Entonces, aquí quién quiere ser, podemos ver, o quiénes son los salvos, los que perseveran hasta el fin. Usted no va a ser salvo aquí porque persevera, ya lo dijimos, caemos en legalismo. Usted persevera porque ya es salvo. Entonces aquí el contexto que se está hablando es de la gran tribulación. Hablando del contexto de ese texto, del que persevera hasta el fin será salvo, el contexto está hablando de la gran tribulación. El que persevera hasta el fin, ¿de qué me va a librar? De los tiempos malos que va a vivir, o que va a vivir el mundo en esos tiempos perverso, de calamidad que va a vivir el mundo. Te van a librar, o nos van a librar es de la gran tribulación. El que persevera hasta el fin será salvo ¿de qué? De la gran tribulación. No está hablando de salvación soteria, de la salvación del alma, es de la gran tribulación, soterión. Nos están librando de una situación. Entonces ahí, ojo con la figura retórica. Porque la pregunta cuando dice ¿de qué nos están perseverando hasta el fin?
es de la gran tribulación. No está hablando de la salvación eterna nuestra. Entonces aquí tenemos que aplicar el principio de no contradicción. La Biblia nunca se contradice, mi hermano. Por decir el ejemplo de Pedro. A Pedro lo pide Satanás para zarandearlo. Y Jesús le dice a Pedro, capítulo 22:32 de Lucas, 22:32 de Lucas, dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Queriendo decir que la rogativa o la intercesión de Dios fue la que permitió que no le faltara la fe a Pedro. En este mismo caso es el mismo principio. Nosotros perseveramos hasta el fin es porque ya somos salvos. Pedro no perseveró ahí porque él era Pedro, perseveró por la intercesión de Jesús. En este caso, otro ejemplo, Juan 14:19, todavía un poco y el mundo no me verá más. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros viviréis. O sea, que nosotros vivimos es porque Él vive. No es que nosotros vivimos porque queremos, nosotros vivimos es porque Él vive. Es el mismo principio. Otro de los versos que vamos a seguir aquí analizando es, que es controversial, es Apocalipsis 3:5. Decíamos que aquí está incluida o está dispensada la figura retórica del lítote. Dice, el que venciere será vestido de la vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Si nosotros leemos literalmente, pareciera que si es posible que de alguien o que se borre el nombre de alguien, ¿sí? Pareciera si lo leemos literalmente. Pero aquí le está hablando a la iglesia de Sardis. Porque la iglesia de Sardis definitivamente estaba caminando erróneamente. Se había equivocado. Pero había, como siempre, había un grupo, un remanente que se había guardado para el Señor en este verso. Entonces, este grupo tiene una promesa al que se había guardado. Una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que su nombre no será borrado del libro no será quitado del libro de la vida. Esa es la promesa para los que se guardaron. O sea que aquí no es una amenaza para los que se pierden, porque los que se pierden nunca fueron salvos, sino la promesa para los que se sostuvieron, que es que nunca sería su nombre borrado del libro de la vida. Entonces aquí, el texto jamás afirma que se puede perder aquí. O sea, nunca habla de que se puede perder la salvación. No se está hablando de soteria, ¿sí? Entonces, aquí la figura expresada o dispensada es el lítote, porque por medio de lo contrario se expresa porque aquí la figura es un lítote. Por medio de lo contrario se expresa el sentido verdadero, lo que se quiere decir. Por medio de lo contrario se expresa el sentido verdadero, lo que se quiere decir. Les vamos a poner un ejemplo en el argot de acá de esta parte del mundo, del occidente. Por lo menos uno hace una buena exposición. Nosotros hacemos una buena ponencia. El profesor le dice a uno, eso no estuvo nada mal. Nos está afirmando, por medio de lo contrario, expresa el sentido verdadero de lo que el profesor nos quiso decir. ¿Qué nos quiso decir el profesor? Que estaba muy buena la ponencia. Pero lo que nos dijo, eso no estuvo nada mal. Con una negación está afirmando lo que verdaderamente quiso decir. O sea, con una negación, usan una negación para afirmar lo contrario. Otro versículo controversial, 10:26, dice Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber sido o recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si pecáramos voluntariamente, pero aquí la Biblia de una vez le responde, porque estamos usando el principio no contradicción, con la misma Biblia nos interpretamos, 1 Juan 3:9 dice, porque 10:26 de Hebreo dice, pero si pecáramos voluntariamente después de haber sido o después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si pecáramos voluntariamente, 1 Pedro 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, responde de una vez. O sea, sencillamente no ha nacido de Dios, no nació de nuevo esa persona. Sí, el que peca voluntariamente, deliberadamente, no ha nacido de nuevo. Entonces, porque todo aquel que nació de Dios no practica el pecado más porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí le está respondiendo a Hebreos 10:26.
Entonces, pero si leemos el texto inmediato y estudiamos el contexto inmediato, nos damos cuenta que está hablando es del sacrificio que hacían los sacerdotes espiando al pueblo. En otras palabras, le estaba hablando al pueblo de hebreo, al pueblo hebreo diciéndole, acepta el sacrificio de Cristo, este que hizo, porque ya no hay más sacrificio por los pecados pasados. Si ustedes no aceptan este sacrificio, no hay más ya sacrificio, porque Él lo hizo una vez y para siempre. Él estaba hablando a un pueblo hebreo, al pueblo hebreo, que aceptaran el sacrificio de Jesús y que ya no había más sacrificio por los pecados. Eso es lo que estaba hablando ahí, no está hablando de que nosotros íbamos a seguir pecando deliberadamente y por eso perdíamos la salvación, que es lo que nos han hecho entender. Ok, vamos a darle luz a otro verso aquí y nos vamos cerrando este video. Otro verso que ha sido mal entendido, escabroso o controversial es 1 Corintios 9:27. Si no golpeo mi cuerpo y no lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo venga a ser eliminado. Como diciendo decir, si usted no hace esto, usted es eliminado. La palabra aquí eliminado es adokimazo, que significa no haber aprobado o reprobado o descalificado. Esto está hablando de perder un galardón. Ustedes se acuerdan que en Atenas hacían, en los Juegos Olímpicos hacían a unas diademas, entregaban un galardón a las personas que ganaban. Estaban hablando era del galardón. Estaban hablando era de la salvación, o perdón, de la corona, del galardón, del premio por llegar a la carrera. Está hablando Pablo no de la vida eterna, está hablando de que se pierde, que ha sido uno eliminado o descalificado, o de perder el galardón, o de perder la lucha, o ser descalificado y no obtener el premio. Pero no se está hablando aquí de la vida eterna. Aquí es otro texto que de verdad que hemos tenido bastante problema. El otro es el caballito de batalla y cerramos con esto. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente del Señor fuéramos afirmados, se nos fue afirmada para los que... Aquí, ¿cómo escaparemos nosotros de esta salvación tan grande? Aquí la clave interpretar es el versículo, es descuidar. Aquí la clave para interpretar este versículo está en la palabra descuidar. La palabra descuidar no es perder, es decir, yo puedo tener algo descuidado y no necesariamente haberlo perdido, haber descuidado. La palabra aquí es ameleo, descuidar, que significa no hacer caso, sin hacer caso, tener en poco o menospreciar o desentender. O sea, aquí no está hablando de que se perdió algo. Miren el contexto, o miremos el contexto. Esta carta está escrita a los hebreos. Pablo está haciendo una recomendación a aquellos que han aceptado a Jesucristo, el Señor. Es decir, no está hablando de perder la salvación, porque la traducción, aquí la traducción del lenguaje actual nos va a dejar un poquito más claro. Miren lo que dice la traducción del lenguaje actual. Con más razón seremos, esta traducción deja más claro, no necesitamos más interpretación. Mira lo que dice aquí. Con más razón seremos castigados si no reconocemos el gran valor de la salvación. El gran valor de la salvación. Con más razón seremos castigados si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece, hablando de del Salvador, porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación, y después a los que oyeron ese mensaje se muestran que era de verdad. Nosotros mismos seremos castigados si no reconocemos el gran valor de la salvación. Es lo que está hablando. Nosotros mismos seremos castigados si no reconocemos el gran valor de la salvación. Pero no está diciendo que nosotros, pero jamás cuando Pablo dice nosotros, eso es otra cosa que tenemos que manejar. Cuando Pablo dice nosotros, no se está refiriendo a los cristianos, a los creyentes. Se está refiriendo a los hebreos, porque le está hablando a un pueblo no converso. No está hablando a los conversos. Entonces, estas cositas que parecen inocentes traen
cómo traen como consigo cierta confusión. Aquí no le está hablando al pueblo, aquí no le está hablando a los salvados, aquí le está hablando a un pueblo hebreo que no había sido, que no había nacido de nuevo. ¿Ok? Y está hablando de no perder, del valor. Nosotros mismos seremos castigados si no conocemos el gran valor de la salvación. Está hablando en soso, no de esoteria. Mi amado, ha sido un honor haber aportado en algo para el crecimiento suyo y mío en cuanto a esta temática de la salvación. Trabajamos hasta este sexto video y creo que hemos aportado para estar seguros, convictos, como dijo Pablo, reo, prisioneros de esta verdad y caminar en plena y en plena eh, certeza de esta salvación tan grande que es Cristo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Le invito a que se suscriba, si no se ha suscrito, suscríbete. Y aquí abajo en el cajón de los comentarios, deje algo, comente, aporte, trae algo que coopere, algo que complemente, algo que traiga más luz, aporte la cuota tuya para el cuerpo de Cristo. También compartamos este material, que así vamos vamos haciendo este trabajo como el Señor nos comparó en los evangelios. Somos como una red. Si compartimos, otros van a llegar a accesar esta luz. Es muy importante que tengamos esta seguridad y así nosotros vamos a caminar con todo el derecho como ya Cristo nos lo adjudicó, ese derecho legal de hijo, en esa obra completa en la cruz del Calvario. Bendiciones, amado, un placer. Saludos.